Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso a un nuevo juego. Hoy se trata de Eternal Evolution. Es un juego de RPG estilo AFK Arena que ha salido pues prácticamente hoy para España, por así ponerlo. Lleva algunos días en otras regiones, pero para España concretamente pues ha salido hoy. Como veis, vamos a iniciar sesión en el servidor 11. Puedes iniciar como invitado para probar el juego y no guardar una cuenta. Puedes iniciar con Facebook y podemos iniciar con Google. Podéis elegir cualquiera de las tres opciones. Y vamos a darle a empezar. Decir que este juego pues tiene códigos de regalo. Los iré poniendo a lo largo del vídeo. Aquí pues tenéis la carga en la que pues nos enseñan un héroe. Como vemos, pues el juego está perfectamente en nuestro idioma, es decir, en español, castellano, latino. Aquí pues nos van a enseñar a lo que sería pues jugar. Ya os digo que es un juego tipo ILDE RPG estilo AFK Arena, es decir, nosotros lo que vamos a poder activar, como vais a poder ver y comprobar ahora mismo, pues es su habilidad Ultimate, como habéis visto. Aquí tenemos victoria. Estamos ahora mismo en el tutorial. Nos han dado un nuevo personaje. Y continuamos en el tutorial y nos van a hacer usar el nuevo personaje que nos han dado. La habilidad de energía de este personaje puede infligir un daño masivo a todos los enemigos en área de abanico. Despliégalo en la fila del medio para que su habilidad de energía pueda golpear a más enemigos. Es decir, que lo adelantemos, lo hacemos y pues comprobamos. Aquí ya tenemos su habilidad activa para comprobar lo que va a hacer su habilidad. Ahí vemos victoria. Perfecto. Aquí tenemos la historia totalmente, que podemos leerla tranquilamente porque está perfectamente en nuestro idioma. Nuevamente tenemos cargada la habilidad desde primera hora. La utilizamos y ahora vamos a utilizar también la siguiente habilidad que se nos cargan. Como sabéis, pues esto es el tutorial. Nos lo vamos a pasar sin muchas complicaciones. No hay mayor problema. También podemos, si queremos, saltar ahí arriba. Siempre tenemos esa opción donde pone Skip. Seguimos en el tutorial. El tutorial prácticamente se está tratando de avanzar algunas fases para, digamos, ponernos entre comillas con su sistema de juego y desbloquear pues diferentes cosas que hacer más adelante. Aquí tenemos, ya nos van a explicar lo del botín AFK de estos tipos de juegos. Y ahora por fin pues vamos a ir por ejemplo con los héroes y nos van a decir cómo se suben de nivel. También tenemos equipos que podemos equipar a los héroes y como veis tiene un botón en el que podemos equiparlo. Ahora nos dice que salgamos y que volvamos a entrar y volvamos a una nueva fase. Lógico y típico pues de pequeños tutoriales. Ahí perfecto. Conseguimos eliminar a los enemigos, cosa que no nos iba a tratar demasiados problemas. Aquí nos dan alguna que otra recompensa por haber pasado cierto tipo de misión. Y ahora está escaneando algo, ¿vale? Vale, pues parece ser que ahí en la 1.6 pues tenemos pues un pequeño jefe. Vamos a darle. Y comenzamos la misión. Ahí como veis pues los jefes son un poquito diferentes. Tienen como una especie de pulso de energía. Y al parecer podemos incluso apuntar con su habilidad. Aquí nos están indicando cómo podemos apuntar con su habilidad. Ahí más o menos hemos apuntado.
¿vale? Hemos dañado a todos los esbirros que salían. Podemos apuntar, como vemos, con las habilidades de todos los héroes, que es lo que estaba probando. Aquí veis y podemos ver incluso el alcance que tiene a la hora de probar sus habilidades. Podemos ver el alcance que tiene y le damos. Perfecto, que no se trata solo de activar la habilidad, sino que podemos apuntar con ella a diferentes objetivos. Ahora simplemente pues vamos a darle y si le damos, pues como veis, apunta automáticamente a los objetivos más débiles, que eso es lo que estaba probando. Ahí se va el jefe. Nosotros pasamos la fase, pero el jefe se ha ido vivo y coleando. Aquí tenemos completar la 1.7, seguimos dentro de lo que parece ser el tutorial, pues que no nos deja a nuestra bola. Ya ahora nos van a explicar lo del auto. El auto significa que van a lanzar todas las habilidades automáticamente. Ahí lo tenemos, han lanzado las habilidades automáticamente. Podemos poner que sea automático todo o las habilidades automáticas del personaje que nos interese. También podemos. Y aquí tenemos al que se había escapado antes. Sería lo suyo que siguiera con la energía que nosotros antes le habíamos quitado del tutorial. Aquí, como veis, pues sigue el vídeo presentación, nos estamos persiguiendo y ha tirado, vaya, pues sale otro, ¿vale? Ha tirado otro, ha matado al que ha tirado eso y ha salido otro más grande. Las animaciones están bastante bien, bastante conseguidas, muy buenas. Lo mejor es que está totalmente en español y lo podemos... ¿Veis? También para quitar el auto pues tenemos que quitar absolutamente las habilidades. Vamos a ir dándole. Ahí pasa algo. Va a hacer él una habilidad. Sí, ha hecho una habilidad. Y ahí las estamos haciendo nosotros todas. ¿Vale? Y nos han dado un héroe nuevo. Y parece ser que nos está curando. Es un héroe aliado que nos cura. Tiene que otro héroe. A ver. Ahí va. Este es de daño de área. Perfecto. Pues nos han dado unos cuantos héroes para poder pasar esta fase, en teoría. Aquí voy a lanzar las 3 últimas a la vez. Nos vamos a curar por si acaso, pero estaba preparado para que pudiéramos pues pasarnos la fase y pasarnos en consonancia el pequeño tutorial del juego. Toca el icono. Esto sería nuestra base. Parece ser que ahora vamos a tener un pequeño tutorial de la base. Hay que activar este núcleo, pues lo activamos. Ahí activamos. Y parece ser que aquí vamos a activar lo que sería nuestra base, que está escondida bajo su suelo. Está bastante original, digamos que es una AFK Arena renovado o un Mighty Héroe con mejores gráficos. De hecho es un juego hilde como ambos. Pulsamos, ¿vale? Completamos algo y a ver qué nos da o qué hace. Perfecto, algo viene. Perfecto, ahí aparece algo. La animación se puede saltar en cualquier momento, eso siempre está disponible. Y hemos desbloqueado el centro de reclutamiento, ¿vale? Y ahora pues vamos a reclutar un héroe. Vamos a ver qué héroe es. Aquí se está abriendo, vamos a ver qué héroe es y vale, nos da cutis de tipo de valla, un héroe de élite se ha unido a nosotros, tocamos en cualquier lugar, vale, perfecto.
Y ahora nos manda un desafío, con lo cual pues seguimos en este pequeño tutorial del juego. Aquí un héroe élite, tanque sonido a nuestro equipo, luchará por nosotros, o sea que tenemos que ponerlo. Y por supuesto el héroe tanque pues tiene que ir en la primera fila. Vale, su habilidad sube la defensa, con lo cual está bastante bien. Vamos a utilizar la habilidad del resto de personajes. Ahí antes de que usemos otra vez la habilidad, pues conseguimos eliminar. Parece ser que vamos a estar ya a nuestra historia. Pues parece ser que sí, que estamos a nuestra pequeña historia, pero no del todo. Quiere que vayamos al capítulo 2, pero sí estamos a nuestra propia historia, así que vamos a entrar aquí y vamos a poner un código de regalo del juego. En todos los códigos hay que poner Eternal Evolution. Y ahora sí viene lo que sería el código en sí, todo en mayúsculas. Le damos a hecho. Y aquí tenemos el primer código. Vamos a darle a cancelar y vamos a mirar los ajustes gráficos. Estaban en bajo. Esto vamos a ponerlo en medio. Y así. ¿Vale? Vamos al desafío. Y veis cómo han cambiado los gráficos. Vamos al desafío. Ahora también podemos subir la velocidad, lógicamente. Ahí vemos la habilidad del tanque. Y la habilidad de nuestro héroe. Vamos al siguiente nivel y vamos a completar el escenario 2.4. Ahí vemos cómo sube su defensa. Perfecto, pasamos nuevamente al otro escenario. Y aquí tenemos el 2.4, a ver si pasa algo. Hemos cargado la habilidad, volvemos a cargar la habilidad. Ahora cargamos la habilidad del tanque para que bloquee. Y aunque hemos perdido un personaje, pues hemos conseguido lo que nos pedía el tutorial, pasar la 2.24. Y aquí iríamos a lo que sería el siguiente. Vale, quiere que mejoremos el héroe a nivel 10. Hasta que no lo hagamos, no nos va a dejar. Y lo que haría sería subir de nivel las habilidades. Ahí lo tenemos y ahora quieren que vayamos a seguir jugando, pero antes de eso vamos con el siguiente código de regalo.
recordad siempre, siempre, siempre todo en mayúsculas. Vale, segundo código de regalo aplicado y continuamos. Desafío. Siguiente nivel. Desafío. Perfecto. Como veis, pues hay que progresar y aumentar un poquito a los héroes de nivel, porque si no, pasa lo que estáis viendo, que nos quedamos un poquito cortos. Ahora mismo solo quedan 2 héroes. Ahí está, pues cae. Vamos a darle hacia atrás. El siguiente nivel sería bastante complicado si lo hacemos tal como estamos. Y ya pues se nos empieza a activar aquí pues ofertas que podemos comprar o no. También tendremos aquí pues paquete. Tenemos gratuitos. Ese no es gratuito. Este sí. ¿Vale? El resto, como estáis viendo, pues son... Tenemos paquetes mensuales también. Fondos de crecimiento. Rango militar. Y diamantes para obtener también. ¿Vale? Esto es un regalo diario que no habíamos visto, que es lo que estaba buscando, que estaba con sus puntitos. Tenemos aquí los anuncios, donde nos dice primer premio, tarjeta de recompensa, duración de evento, ahora el 25 de junio. Vale, sería un evento para conseguir pues tarjetas de Google Play y diamantes de manera gratuita. Eso lo podréis hacer. Es el evento que está ahora mismo. La gran ceremonia, ¿vale? Es otro evento que finaliza en 6 días. Cómo obtener puntos, pues lo tendremos aquí. Instancia de la historia. Completar estas instancias y nos darían estos puntos que estáis viendo aquí. Tenemos 7 días. Y diferentes modos de juego que tenemos aquí, pues nos darían diferentes puntos. Y aquí en la clasificación, pues veríamos dónde estábamos. Y vamos a ir sin enrollarnos más a por el último de los códigos de regalo. Le damos a código de regalo, le damos aquí y ponemos el último código de regalo. Ya sabéis, los códigos de regalo siempre van a tener Eternal Evolution. Y ahora el resto siempre va a ser en mayúscula. Este sería el último. Y le damos a confirmar. Y aquí pues tenemos el regalo de los 3 códigos que yo he podido encontrar. Bien, pues como veis, pues es un juego tipo AFK, con recompensas AFK, como... Bien, pues como habéis podido ver, pues es un juego con tipo AFK Arena, con recompensas por inactividad, donde tendremos que ir pasando diferentes Bien, pues como podéis ver es un juego parecido a AFK Arena, un juego ILDE, y parecido también a Mighty Heroes, donde tenemos que pasar diversas fases de historia. A medida que avancemos, pues se nos va a complicar más, y donde vamos a tener que ir pasando, como digo, diferentes
fases para obtener mejores recompensas y ir obteniendo mejores recompensas de inactividad. También podemos equipar personajes, podemos evolucionarlos también, pero eso se desbloqueará más adelante. Pero podemos evolucionar a los héroes. Aquí lo tenemos, podemos evolucionarlo. Lógicamente, como todos estos tipos de juegos, también tendremos algún sitio donde podremos poner, aparte de los 5 principales que llevemos el equipo, que llevemos subiendo para poder ahorrar recursos, tendremos un modo donde podremos poner diferentes personajes desbloqueando las ranuras para que se equiparen al nivel de los 5 personajes más fuertes que tengamos en el equipo. Es otro juego tipo Hilde con recompensas por inactividad. Esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos.